Muy bien, directo a nuestros invitados, nuestro colega argentino José Venegas. Señor, muy buenas noches, bienvenido. Un gusto. Un placer tenerlo por aquí. El profesor Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y agudo observador de la realidad internacional, amigo de la casa. Muy buenas noches. Gracias. Empiezo con usted, representa obviamente para Argentina algo muy diferente de lo que puede significar para el resto del mundo e incluso, por supuesto, para los británicos, ¿no? Por más que haya gente a favor, gente en contra. ¿Qué representa escuchar Margaret Thatcher? Margaret Thatcher, bueno, es una figura muy particular en la historia argentina, un episodio sumamente doloroso que termina con la muerte de 600 argentinos, más 200 soldados británicos, en un episodio que yo diría que estaba como a trasmano lo que era el proceso de avance hacia la libertad que estaba ocurriendo en el mundo a partir de la coincidencia de tres liderazgos que para mí son fundamentales, como Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. En ese momento de, digamos, de irrupción de la defensa del individuo y de la libertad, aparece una guerra que tiene características anacrónicas de tipo colonial, territorial, que indudablemente tiene unas consecuencias muy serias después para la Argentina por la derrota, y que podría haber tenido consecuencias mucho más serias para el mundo si Margaret Thatcher hubiera sido derrotada. Yo pienso en las consecuencias que podría haber tenido el mundo si Inglaterra hubiera sido derrotada, y creo que en este aspecto Margaret Thatcher jugó a todo o nada cuando tenía cantidad de opciones antes de resolver el asunto como creo que quería Estados Unidos de modo pacífico, ¿no? ¿Qué piensa de los que dicen, bueno, Thatcher lo que hizo fue defender una posesión británica, los que terminaron siendo responsables de la muerte de tantos muchachos jóvenes argentinos, murió mucha juventud, fueron los que los enviaron a una situación en la que estaban buscando popularidad del gobierno militar? Sí, yo creo que si uno hace el análisis desde el punto de vista de las responsabilidades y las culpas, hay formas de justificar las dos posiciones. El asunto es que objetivamente para todos fue un mal episodio y es una mala solución, porque el estatus que tenían las islas antes y después de esta guerra cambió fundamentalmente. Creo que para los habitantes de las Malvinas fue una gran victoria y una ganancia, y creo que han sido los grandes beneficiarios. Para Inglaterra y para Argentina tengo serias dudas. Para Argentina obviamente fue malo, claro. Para Inglaterra tengo mis dudas también. Profesor, ahora ya hablando en términos globales de Margaret Thatcher, y después vamos a conversar también del tema con usted, ¿qué representa ese nombre? Bueno, los soviéticos fueron los que dieron el nombre la Dama de Acero, que es un complemento muy interesante, ¿no? Un elogio, quiero decir, en inglés, en español. Un piropo. Un piropo, un elogio, que eso demuestra el respeto que le tienen a esta señora. Coincido con mi colega aquí de que Margaret fue instrumental, ¿no?, en esa posición sólida de Estados Unidos y Reagan, ¿no?, en ese caso el presidente Reagan en Inglaterra, contra el expansionismo soviético, y me parece a mí que él con el Papa y Reagan contribuyeron a la caída del bloque soviético indiscutiblemente. Hay que también entender que ella como Reagan simpatizaba con Gorbachev. Ella le dijo a Reagan, podemos trabajar con Gorbachev. Sí. Muy interesante, sí. El toque humano, aunque era una mujer sumamente fría, que ese es de donde viene el apodo ese, ella podía demostrar un lado caluroso, particularmente con la gente con que ella trabajaba. Pero vaya, desde el punto de vista geopolítico y lo que pasó en Inglaterra en particular, quiero concentrarme en eso. Inglaterra estaba en un estado socialista decadente después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 1979. La economía estaba totalmente destruida. Y esta mujer, con unos principios del liberalismo clásico, levanta de una manera bastante controversial, porque privatizó, desreguló, es decir, tomó unas posiciones sumamente radicales para un país que estaba acostumbrado al socialismo. Y eso me parece a mí que transformó de una manera positiva a Inglaterra, y eso es un crédito que nadie se lo va a poder quitar. Cuando hablamos de lo que representa, ahora vamos a dejar de lado las Islas Malvinas. ¿Qué le queda en términos de lo que fue la obra de Margaret Thatcher? Fue importantísima. Yo no puedo escindir a Margaret Thatcher de estos dos liderazgos que mencionaba recién, ¿no? Y pongo en primer plano esto del rescate del individualismo y el capitalismo. Creo que estos tres líderes lo que hicieron fue romper la inercia aburrida, pesada y parecía interminable de la Guerra Fría y dar la vuelta.
y convertirla en una competencia de instituciones, frente a lo cual creo que el capitalismo terminó por aplastar abrumadoramente al muro de Berlín, ¿no? Recién estaba viendo imágenes mientras usted hablaba precisamente de un encuentro de Margaret Thatcher con Mikhail Gorbachev y aquella famosa frase de ella que usted la mencionaba ahora, en inglés ella dijo, "We can do business with this guy". ¿No? Podemos hacer cosas, llegar a acuerdos, entendernos con este hombre, y tuvo razón porque aunque después Gorbachev con el tiempo confesó que se le fue de las manos el proceso, que él no tenía la intención de que tan aceleradamente se desmantelara todo el esquema ese que parecía tan sólido de la Unión Soviética, por supuesto, si no hubiera estado enfrente una Margaret Thatcher, un Ronald Reagan, un glorioso Papa Juan Pablo II, no hubiera ocurrido. Y ya se convierte de cierta manera en el ídolo de los conservadores como Hayek, ¿no? Que creen de que hay que privatizar y que el capitalismo es victorioso, va a ser siempre victorioso sobre el socialismo. Indiscutiblemente trabajó en Inglaterra, pero hay que tener mucho cuidado. Si el péndulo se va demasiado al estatismo es un fracaso, si el péndulo se va demasiado al individualismo radical tipo Ayn Rand, me parece que es un fracaso. Lo que estamos aprendiendo en las lecciones que ambos extremos son fracasados. Sin duda. Vamos a ver algo de lo que decía Margaret Thatcher cuando llega al poder, 34 años atrás, 1979. Some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Por encima, siempre hay figuras que cuando se destacan son controversiales. Y lo mencionábamos en varias ocasiones, gente que piensa fue algo muy cercano a una heroína, gente que piensa que fue lo más parecido a una villana. Hay realidades y de esas hemos estado hablando. ¿Qué cree se ha dicho poco de alguien como Margaret Thatcher y vale la pena resaltar? Bueno, yo creo que nadie es una heroína o nadie es un héroe y nadie es un villano, sino lo importante es el papel que desempeñan en el momento histórico que les toca. Y en ese sentido creo que Margaret Thatcher destacó su voluntad, que en algún caso pudo haberla llevado a cometer errores, pero su voluntad y su visión. Y me parece que lo importante es de Margaret Thatcher la defensa moral del capitalismo, mucho más allá de los resultados económicos, la defensa del derecho del individuo a seguir su propio proyecto de vida. Eso creo que es de las cosas más importantes y tiene grandes frases en defensa de la libertad, ¿no? Profesor. Indiscutiblemente, como yo te mencioné, en la etapa socialista de Inglaterra llegó un punto que hasta los conservadores llegaron a un consenso, lo que se llama el consenso. Ella dice, yo no voy a hacer una política, una persona del consenso, voy a crear mis propias pautas. Sí, hay una defensa del capitalismo que se puede hacer de aquí, se puede hacer de Reagan, que es el rompimiento con la política keynesian, ¿no? De deficit spending, de gastar con déficit, ¿no? David Stockman sacó un artículo muy importante en el New York Times diciendo, yo renuncié con Reagan porque Reagan rompe con la política del capitalismo que usted estaba defendiendo. Pero indiscutiblemente, volvemos a repetir, la lección que hay que aprender de Margaret Thatcher es que en el momento donde el estatismo y el socialismo está estrangulando una economía, hay que volverse al capitalismo clásico. Pero cuando el capitalismo clásico está estrangulando a la clase media y a la clase pobre, hay que buscar una posición centrista. Los extremos no trabajan. Bueno, ahí yo marcaría una diferencia porque creo que justamente Margaret Thatcher hablaba del capitalismo popular, porque ella entendía que es justamente el capitalismo y los valores del libre mercado y la propiedad privada lo que permite el avance justamente de los sectores de menores ingresos de una sociedad. Pero muchos ¿no? pobres surgieron en Inglaterra por la política de Margaret Thatcher. Pero hay un proceso de deterioro que usted mencionaba antes, del socialismo, el cambio de ese sistema socialista hacia un sistema capitalista necesariamente tiene costos. Lo que hay que hacer es ver el proceso antes y después cuando termina, ¿no? Sí, pero los fines no justifican los medios. Hay que ocuparse del costo humano que la gente paga. No podemos llegar a una rigidez ideológica de la derecha y no podemos llegar a una rigidez ideológica de la izquierda. El centro es el lugar. El gobierno va a ocupar un papel en nuestros sistemas económicos. El problema está qué porción de la economía
va a ser del gobierno. Yo En creo ese que el momento centro- hacía falta un viraje a la derecha. En la matemática hay centro, pero yo creo que en estas cosas hay una cantidad de matices, digamos, en el marco. Yo creo que lo que más se acerca a la defensa de las libertades es la economía de mercado, cuando Sí, hablamos de lo que representa defender el individualismo, pero por supuesto cuando se lleva a un extremo, no conozco extremos que sean buenos. Hay un economista francés, se llamaba Frédéric Bastiat, que hablaba de lo que se ve y lo que no se ve. El problema del socialismo es que sus costos no se ven. Se producen en el momento que se pagan los impuestos y se producen los déficits. Ambos gobiernos, bueno, igual terminaron con, digamos, con grandes gastos porque era un momento de guerra. Acá es donde está además la contradicción entre una línea de conducta y lo que significa mantener el gasto militar, ¿no? Pero el asunto es que yo creo que en el socialismo, o cuando el Estado acapara las decisiones en la economía, el costo no se ve, pero está al margen de la economía siempre. Muy de acuerdo contigo, pero cuando la privatización y el individualismo radical también se ocupa de todo, hay un costo humano muy grande. El extremo hay que evitarlo, de ambos lados. Un capítulo para una polémica que con mucho gusto seguimos desarrollando más adelante. Por ahora, gran placer de tenerlos con nosotros. Gracias. Muy, pero muy amable.